que te quedas solo. En el documental hablas de One, es que no me acuerdo, de un montón de grupos. ¿Cómo vivíais esa época también? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el motivo por el cual yo subí a Girona la primera vez fue por eso. Fue persiguiendo escuchar a bandas en directo que a Barcelona no venían nunca. Motivo nunca lo sabré, porque no venían a la capital de Cataluña, pero sí que iban a Girona, ¿no? Ah, una de las bandas, tú la has citado ahora, And One, es una de las bandas más populares en lo que se ha venido llamando EBM, ¿no? El primer concierto que hicieron en España fue en la Sala del Set, por ejemplo, ¿no? Hubieron más. Yo en aquel momento, estamos hablando de final de los 80, principio de los 90, yo estaba muy metido en lo que se llamó EBM, luego un poco electrogoz, electrogótico. La Sala del Sel fue pionera en hacer este tipo de conciertos, ¿no? Correcto. Recuerdo otros, por ejemplo, Bomb Magnet, una de las bandas bastante, yo creo, como infravaloradas y bastante olvidadas, pero que tiene bastante más mérito de lo que creo que en general se le ha dado. Recuerdo un concierto de Insect, recuerdo el primer concierto y único hasta hace 2, 3 años, a lo mejor un poquito más, quizás fue antes de pandemia, que fue Pankow. El primer concierto que hicieron Pankow en España fue en la Sala del Sel. Y podría así seguir, ¿no? Hay una serie muy larga, una serie infinita de bandas y de disc jockeys también, ¿eh? No quiero solamente hablar de las bandas. Pero recuerdo, por ejemplo, conciertos que me marcaron como Esplendor Geométrico, ¿no? El primer concierto que yo vi fue en la Sala del Ser, de Esplendor Geométrico. Recuerdo también que estos días he hablado mucho por un libro que se ha editado sobre él, que es Señor Coconut, A Tom. el músico que hay detrás, V. Smith. El primer Plastic concierto Penthouse. que hizo Plastic Penthouse. fue como Atom Heart, el que hizo en la Sala del Sel, si no recuerdo mal, Mm. pero creo recordar, pero bueno, la Sig Penthouse, Atom Heart no era la misma persona. Eso fue en la Sala del Sel también, ¿no? Entonces, hay una serie de conciertos que en Barcelona estas bandas las escuchábamos, pero que no podíamos verlas en directo. Y nunca he sabido, me gustaría saber el por qué todo aquello cuajó en Girona, pero no cuajó en Barcelona. Y ese es el motivo por el cual yo decidí subir. Subía bastante a menudo. Cada mes subía. Es como, yo recuerdo que pensaba, van a creer que soy de aquí y no de Barcelona, ¿no? Porque estaba siempre de fiesta en Girona más que en Barcelona. En Barcelona yo tuve la sensación de tocar techo, de haberlo visto ya todo. Venía de haber salido en Estudio 54, haber salido en 666, haber salido en Verdi, haber llegado a un momento en donde pensaba que lo había visto todo, ¿no? ¿Qué era lo siguiente? Pues no lo encontré en Barcelona, y lo encontré en Girona y ese fue el motivo, sí. Pero es bastante alucinante, no sé si alguien de los que está aquí, porque él se hace la pregunta, no sé por qué en Barcelona no cuajaba esto, Barcelona porque era lo que más cerca tenías, pero podrías hablar también de Madrid, porque estás hablando de que muchas de estas bandas han tocado allí solo o como primera vez allí, y muchos DJs también. ¿Quién de vosotros tiene alguna explicación de cómo una provincia que en principio no es súper top, que a lo mejor tampoco tendría una comunicación exquisita como pueden tener el llegar a Madrid, que es muy fácil, ¿no? Tú conduces, no sé, ¿qué pensáis, cómo os explicáis? Porque encima yo creo que los conciertos, Ángel, por lo que yo he visto que me he estado mirando conciertos de allí, había bastantes personas, era todo público de Gerona al principio a lo mejor y luego o era ya desde un principio venía mucha gente de fuera. De hecho, antes off the record me has hecho una pregunta, se ha quedado un poco ahí cortada porque empezábamos ya online. Me preguntaba sobre un vídeo que creo que circula en YouTube en donde yo aparezco el día que toca Esplendor Geométrico en Sí. la sala de Sel. Pero no solo yo, es que aparecen dos de los tres codirectores de Sonar también. Aparecen. Es Ah, un poco ostras. jugar como a dónde está Wally, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Muchísima gente de Barcelona subíamos, pero por lo que he dicho antes, porque era muy difícil, si no imposible, ver a estas bandas en nuestra ciudad y en cambio en Girona era una cosa muy habitual. Era muy habitual. ¿Por qué?
Voy a dar mi opinión muy rápidamente. Quizás yo creo que David o el propio Fred podrían dar una respuesta un poco más, no sé, realista. Pero yo desde fuera siempre vi que había mucho público francés y yo creo que en esto Fred tuvo bastante que hacer y que decir, ¿no? Él hizo un poco como de gancho. Hizo que mucho público francés, como había un disc francés en la discoteca, viniera un poco como atraído también por el tema del horario que tú antes has comentado, ¿no? Yo creo que esto propició que mucha gente del sur de Francia viniera. Ah, y todos sabemos que también antes ha tocado el tema de la dictadura, se ha hablado de Franco. Venimos de una España que tenemos retraso a nivel cultural, no solamente en la música, pero a todo nivel cultural hemos tenido retraso. Y creo que en aquel momento final de los 80, principios de los 90, se veía bastante, ¿no? Había una inquietud cultural y musical, por tanto en Francia y nos tenían un adelanto de varios años que nosotros aquí en Barcelona pues creo que lo teníamos como muy, muy patente, ¿no? Sin ir más lejos, cuando yo empezaba a ser residente en Barcelona en algunos clubs, mm, época pre-Sonar, estoy hablando del año 92-93, mucha música que yo pinchaba la compraba en el sur de Francia. Yo me iba a Toulouse y me iba a Perpiñán porque allí habían tiendas que tenían un material que aquí, a pesar de que sí que teníamos un par de tiendas que tenían lo que en aquel momento se llamaba importación, pero no teníamos acceso a aquel material, ¿no? Y en cambio en Francia sí lo había. Francia siempre nos tuvieron esta ventaja, ¿no? Y creo que el hecho de estar eh, tan cerca a nivel geográfico y el hecho de tener un disc jockey francés en la sala del Sel cada semana, creo que esto hizo que la discoteca tuviera esta ventaja también. Tú lo dices en el documental, ¿no? Que crees que la situación geográfica de Girona es la clave del éxito, por decirlo un poco, ¿no? Que si hubiera estado situada en otro sitio, posiblemente a lo mejor no hubiera desarrollado esta escena, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Pero no solamente en estas tres salas de las que estamos hablando ahora, que son las pioneras, obviamente, y las responsables de lo que luego se conoció de este fenómeno, este movimiento tecno en toda la provincia de Girona. Posteriormente hubieron otros clubs, como es el Zoom, el Lloret, o como fue Palm Beach, en San Feliu Guíxols. En todos estos clubs siempre ha habido muchísima presencia francesa. Entonces, es un hecho, más que una teoría, es un hecho, ¿no? Claro. ¿Qué pensáis los demás? Abierto el debate. Yo creo que Totalmente es de un acuerdo. poco, en el plan, sí, no sé si te lo miras, no sé, yo estudié económicas, ¿no? Y empresariales y tal, y al final muchas veces analizan las cosas en plan de como oferta y demanda, y es un poco como que Gerona tenía el tamaño justo. No sé si me explico. Es como tú te podías ir a la actividad de Toulouse, ¿no? Que estaba el Rob o tal, pero si tú te ibas a Gerona, era pues esto, el triángulo este famoso, ¿no? De la Sala, el Blau y el Rats. Era como que si tú te ibas, a mí me pasaba que yo me escapaba de Gerona, o sea, de Barcelona, y me subía a Gerona, y entonces la cosa era en plan de, vamos a ir a uno o a otro, igual por el camino vas decidiendo a qué club vas a ir, pero sabes a lo que vas. Es un poco diferente como cuando salías a Barcelona, ¿no? Que si te sales por Barcelona, pues voy a este club a esto, voy al otro, y ya sabes, antes de salir sabes dónde vas. Y aquí era en plan de, voy más a la aventura, pero sé que por la parte cultural y por lo que es la música, escucharé esto, escucharé lo otro, pero nunca te va a fallar. Y sabes que te vas a encontrar, pues ahí, no sé, igual es un 30-40% de público de Gerona puro y duro, y el resto pues es la parte que viene de Francia, la parte que viene de Barcelona. En el Rats, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando iba, pues era el 98-99, y empezabas a encontrar mucha gente que venía igual de Andalucía, que venía de Madrid, o sea, mucho público, o sea, venía, y era porque venían allí a esa zona y te habían aparecido en el Rats como te podrían haber aparecido en la Sala del Selva o en el Blau. Y entonces, igual que aquí en Barcelona, tú sales y normalmente, o sea, o sales a la aventura, pero normalmente sales, vas directamente a un club porque pincha este o pincha el otro, y es como más cerrado, ¿no? O sea, la gente del Verdi, era Psicódromo, era esto, y no sabrían a mucho más. Y la parte de Gerona era como que ibas más a la aventura, o sea, igual te ibas y escuchabas al Fred, que igual te ibas a la sala, que
ya sabías que iba a ser así más, en la época mía, pues más techno trance y rollo así. Pero bueno, no te importaba tanto. Al final lo que ibas era conectar con ese micromundo. Porque tú cuando ibas, Sergio, ¿te llegaba algún tipo de flyer o ibas allí sabiendo que lo que ibas a encontrar era bueno y a conocer nuevos artistas o a conocer bandas o a oír artistas que ya sabías que te gustaban? Yo cuando empecé en el 97, la primera vez Ah, que bueno. donde aterricé fue en la sala de Alsel, que estaba el David pinchando con el Xavi Robot. Y esa época, o sea, yo venía, o sea, de electrónica prácticamente cero. Y hostia, se me abrió un mundo. Sobre todo con el Xavi Robot, porque me acuerdo que era en plan, o sea, él te metía un tema, ¿no? Y el tema se iba o sea, se iba fusionando con otro y tal, desaparecía. Pero es que al cabo de 5 o 6 minutos volvía a emerger ese tema, ¿no? Y era pues como una manera de pinchar que dices, coño, esto yo no lo he escuchado en Barcelona. Bueno, ¿Sabes? Era como, no sé, es como una cultura propia. Es muy diferente al rollo del clubbing en Barcelona. qué bien. Fred, ibas a decir antes algo porque te ha dejado un poco Ángel, ¿no? La pelota en tu tejado, diciendo que fuiste como el relaciones públicas, ¿no? El gancho que creó ese atractivo quizá para gente de Francia que te viniera a ver a ti, porque te conocían a lo mejor por tu programa de radio. Sí, Y claro, no es lo mismo escuchar al Fred en la radio a que de repente te digan, oye, que es que hay una discoteca en Girona que está aquí al lado, como quien dice, que podemos verle en directo. O sea, este tío que nos está descubriendo estas promos, que nos pone este musicón, lo vamos a poder ver en directo. ¿Crees que fue también pie el tener un DJ francés lo que ayudó también a esto? sí, ha ayudado un poco, mais es verdad que a la sala del CEL, por ejemplo, yo Relación Pública se llama Luis Calderón, que sale al documental, teníamos carta blanca, carta libre por los conciertos. El dueño de la discoteca nos dejaba actuar y programar lo que queremos. Habían podido, como dice Ángel, traer Von Magnet, que es un grupo muy potente, industrial, electro, flamenco, que es muy amigo mío. Ellos han flipado, han venido 2 veces. Habíamos traído Front 242. El presupuesto lo teníamos, même si costaba mucho dinero por la discoteca, por la promoción valía la pena de hacer conciertos. La prueba, Ángel Molina, la gente de Sonar, Ricardo Roble, me recuerdo, venía a ver a los conciertos a Girona. Y después a Rajing igual, pero es verdad que de hacer tanto radio programa muchos años antes en Francia, me ha ayudado mucho a traer gente a la sala del Cel o a Rajing. Es la zona que parece muy, muy buena porque la Costa Brava es riquísima por el turismo. Hay buena comida, hay buen hotel, buen camping, me imagino. Y donc muchos turistas venían, holandeses, belgas, alemanes. Teníamos suerte de la zona esta por hacer estas cosas. Sí. Albert, he visto que cuando decían Luis Calderón, tenías una actitud asertiva. ¿Qué crees de qué manera aporta Luis Calderón en esta escena que ha hecho que tu gesto no diera el ok a lo que decía Fred? No, porque creo que Luis es una persona muy importante, sobre todo en lo que mencionaba Ángel antes, ¿no? En esta ola de primeros conciertos de grupos EBM en la sala del CEL. Bueno, Fred fue el incitador, pero Luis es el que no tenía problemas en ir donde fuera o llamar a quien fuera para que ese grupo llegara, ¿no? Por lo tanto, creo que vale la pena y está muy bien que lo reconozcamos porque Luis fue No, una bueno, persona muy importante para que esto que mencionaba sí, Ángel sí, sí. pasara, ¿no? Sí, Pero sí, sí. siempre incitado por Fred, ¿eh? O sea, el dúo era un dúo muy potente, ¿eh? Y se les debe mucho, se les debe mucho. Muchas gracias. Qué bien, o sea, partes muy importantes de esta escena y por la que, bueno, pues todos esos grupos llegaban. ¿Por qué creéis que no llegaban a Barcelona? Que ha soltado antes la pregunta Ángel. ¿Alguien me puede decir? Estamos hablando de, no sé si es porque, una cosa, Ángel, ¿qué música estaba en ese momento en boga en Barcelona? Que a lo mejor eso también es un poco... Sí, en Barcelona estábamos escuchando trance, lo que se llama normalmente prototecno, ¿no? Es como una mezcla entre trance, el techno antes de llamarse techno, hardcore con muchos BPMs.
Esto es básicamente lo que se escuchaba, pero básicamente se escuchaba en toda Europa. Aquí Mm, también se escuchaba más o menos esto, ¿no? Luego había muy separada, estaba la escena que ya era un poco tardía de la escena EBM, de la escena industrial, ¿no? Industrial baile, ¿no? Esto todavía había los últimos coletazos. Psicódromo todavía estaba abierto, estoy hablando del año 92. Verdi había cambiado de ubicación, se había ido al pueblo español, pero todavía existía. Era la época previa de On-Off, que fue el paso siguiente del club. Un poco lo que se escuchaba era esto, esta mezcla entre hardcore, trance, techno. El techno, yo siempre lo he llamado techno, pero antes de que lo empecemos a partir del año 93-94 a llamarlo y a conocerse como tal. claro, sí, un poco igual que en Madrid, más o menos también, muy parecido. No había diferencia alguna con lo que se escuchaba en las Mm, salas de Madrid, sí, o un poco incluso más tarde con lo que se pudiera escuchar en el Omen. enorme. No había ningún tipo de diferencia. La música, los sellos eran más o menos los Mm, mismos. Sí, había algún otro tipo de diferencias, pero no era tanto en la música en sí, sino en el espíritu. Yo recuerdo la sala del Sel que tenía, era una mezcla imposible de espiritualidad, y además yo creo que antes, cuando David explicaba estas experiencias que ha tenido en el camping, creo que lo ha dejado muy claro, ¿no? Es una mezcla de ese espíritu, de una dimensión que se le da diferente a la música, que no simplemente ir, escuchar y bailar y ya está, ¿no? Era esta libertad que tenían también esta carta blanca que Fred muy bien ha dicho, ¿no? Que otros clubs yo creo que no han tenido, y creo que en Barcelona todo estaba como bastante más ligado a aquello que rinde es lo que se hace y el resto pasamos a otra historia, ¿no? Todo esto, si encima, bueno, digamos que era nuevo, la novedad, ¿no? ¿Por qué pasó en Francia? No se sabe. Bueno, Fred sí, Fred tenía un acceso a una música privilegiado, y obviamente esto pues yo creo que repercutió, ¿no? Fueron muchos fenómenos muchos, digamos que hicieron que el fenómeno, muchos puntos que hicieron que el fenómeno, pues bueno, fuera a más y que pasara allí en Girona y no pasara en Barcelona. claro, qué bien. Hemos hablado de Luis Calderón y a mí me gustaría saber qué más. Bueno, hay una escena del documental que me encanta, que realmente no me acuerdo ahora quién era el DJ. David, a lo mejor tú me ayudas. Bueno, me ayudaréis todos. Esa noche vieja en la que están pinchando y el DJ que está pinchando en ese momento decide que va a poner electrónica y coge el micro ¿qué? Cuéntame. Y Creo que no dice, vas a pues poder esta decirlo. noche no me voy a mi casa con, No, con no. esta maletaza que yo tengo sin poner todos estos discos. Es que, Me parece un momento maravilloso. sí, es que es un coitus interruptus totalmente. Es aquello que dices, hostia, eres no lo único, ¿no? Sino éramos los 3 o 4 que dices, hostia, ¿solo nosotros sentimos esto con esta música? ¿Qué pasa? O sea, ¿realmente somos raros? Somos marcianitos, ¿no? Tal, ¿no? Y cuando comentábamos el efecto Girona, ¿no? Claro, el efecto Girona también era una ciudad que era gris, siempre ha estado rodeada, supongo, como en Blau, ¿no? De familias muy finas, ¿no? Incluso el tema, el girofins, ¿no? El girofins, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Bueno, ¿qué es esto, no? Que el tema de la música, bueno, ya, el, es decir, yo ese día ya era el decir, ya no puedo más. O me echan, que me aten y tal, o que ya me den por repudiado del propio club de Girona y todo, ¿no? Porque aquí siempre se dice lo mismo, ¿no? Y Albert y todos los que comes aioli y se entera todo el mundo, ¿no? Claro. Pues era como tirar la piedra, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Y claro, estábamos y siempre comentándolo, ¿no? Y tal, ¿no? Y claro, comprabas música y no la podías pinchar. Y ¿qué se hacía antes, no? Pues era con que se iba de rockero, venía la movida madrileña, ¿no? El pop y todo, ¿no? Todo el rollo, ¿no? Y decías, hostia, ¿qué está pasando? Intentas poner, ¿qué hacías? Ponías 5 temas para llenar pista de lo que era habitual y poco a poco ibas metiendo un puto ácido, algo que sonara aquello
que yo estaba deseando todo el rato eso, ¿no? Y era, hostia puta, qué cabrones, tío, porque voy a vaciar la pista, nos vamos a sacar. Una noche vieja con lo importante que es eso para la discoteca, ¿no? Y ahí fue cuando ya dije, a tomar por culo. O sea, o nos tiramos o no sé qué va a pasar. Y fue cuando cogí el micro y dije, mire, en plan, buenas noches, tal, en plan catalán, ¿no? Aquello, tú, aquí, hoy vamos a hacer un punto y aparte. Es decir, vamos a poner música a quien le guste bien y al que no, que se vaya. ¿Qué pasó? No es que se fuera la gente, es que se quedaron en plan, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasaba? Que llevábamos mucho tiempo, mucha gente que le gustaba la electrónica o que ni entendíamos el concepto de electrónica. Sencillamente que era una música completamente diferente que nos atraía y que necesitábamos expresarla. A partir de aquí, ¿qué pasó? Que los 4 o 5 que eran los que te apoyaban, venga, va, se quedaban ahí en la pista y todos los demás era como el circo, ¿no? Mira, los 4 taraos ahí bailando y tal igual, ¿no? Y a partir de ahí pasamos una época que esto se tiene que decir, Fred, también todos un poco los viernes, ¿por qué habían grupos? ¿Por qué se hacía el viernes? Porque el sábado era el sábado comercial. Era el sábado, o sea, comercial. El sábado sale todo el mundo. Que no ha cambiado el tema, ¿eh? No ha cambiado eso. Vale, pues ahí. Y luego sabías que el sábado no deja de ser que es un negocio, ¿no? Claro. Y, lógicamente hay gente que come de ahí y que se tenía que eso alimentar. ¿Qué te permitía el viernes? Experimentar, el buscar y el decir, mira, por una parte el sábado tenemos la gente que, entre comillas, viene a la sala ya por la música, porque dentro de la línea del pop ya éramos vanguardistas en el sentido de que ya venían bandas que empezaban, ¿no? O sea, y era un poco esto. Y ese día fue un poco el cambio de decir, cambiamos ya y que la gente se dé cuenta de que la sala del SEL es una discoteca o un club diferente a lo habitual, ¿no? Y a partir de ahí, poco a poco, y con el trabajo, lo que dices, de DJs como Fred, Luis Calderón y toda esa gente, hicimos todo lo posible para, nos teníamos que ir a Barcelona a buscar gente, porque lógicamente éramos una ciudad pequeña, gris, que solo la conocía la gente y no Girona en sí, sino la costa, que es lo que decía Fred, claro. ¿Sabes? Y claro, tú dices, hostia, en de menjar, ¿qué hacemos? Pues íbamos a buscar también gente y programábamos y gracias a Fred, a Luis, a Josep, mi padre en este caso, que dijo, carta libre y venga con 2 millones, ¿no? Pues venga, lo hacemos. Y ves que no automáticamente, pero en cuestión de tiempo, hostia, lo que eran 10 se convierten en 15, en 20. Y yo me acuerdo que era una de las cosas que a mí más me gustó es que toda la gente que estaba acostumbrada a escuchar la música del domingo, de los típicos snaps y todos estos rollos comercialitos que ya llevaban electrónica, era darles a entender de que había otra música mucho más pura, no comercial, y que poco a poco la tenían de ir escuchando. Y la gente les decías, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que te gusta? No, es que esto es solo chumba. No. Hacemos una cosa. De X canciones que yo te grabé en una cinta, tú me dices cuál es la que te gusta. Y luego fue el trabajo, no mío, de todos, porque Fred grababa CDs, cintas, lo que hiciera falta, para que la gente, poco a poco, hubiera dentro de una hora de cinta, dijeran, hostia, este tema me gusta. Pues ya sabías que esa persona, si le ponías algo con la misma línea, ya conseguías que le gustaran 3 o 4 temas. Y fue un poco el... ¡Guau! Pico y pala, chato. O sea, es que fijarte todo lo que estamos hablando aquí, para empezar esa labor didáctica, ¿no? Un poco que teníais de enseñar esa nueva música a la gente, ¿no? Y hacer que sintieran a lo mejor la pasión que sentíais vosotros. Estoy flipando con la historia de decir, no, grababa la cinta y se me decía algo, miraba algo parecido. O sea, no creo que se le dé el valor. Nuestras TDKs, qué buen trabajo que han hecho todas.
En el documental sale además, como dice Jolín, y oías los coches y oías un musicón que alucinabas, ¿no? Esa era nuestro Spotify del momento. Esas cintas que grababan, yo me acuerdo tener cintas del Ática, de sesiones de Ática, de Voltereta, bueno, de todos lados, donde realmente, porque yo no escuchaba esa música en la radio, no tenía otra manera de llegar a esa música. Y encima no me sabía muchos nombres claro, tampoco tenía el Shazam, ¿no? Que no es como hoy que decías, dale ahí, ¿no? Qué importante esa labor didáctica. El viernes, el sábado vamos a hacer dinerito para el domingo poder volver a innovar, ¿no? Supongo. Claro, y el tema de las lentas. También se ponían las lentas. La gente esperaba la lenta. Pues para mí era, sino poder meter ese tema, ¿no? Claro. Y era un poco, bueno, ir cambiando, yo creo, el tema y el concepto típico que tenía todo el mundo de la discoteca, voy al ligoteo y a ver qué pillo, ¿no? Y a ver qué rasco, ¿no? En este caso no era ir, por eso, o sea, a ligar, ¿no? Siempre hay, porque hombre, mujer, todo lo que quieras, ¿no? Las fusiones, ¿no? Todo el rollo, ¿no? Que hay. Pero, en este caso, la gente que estamos, yo creo, aquí y la que venía, no iba. Algunos sí, pero principalmente se iba por lo que se respiraba, que era la música, ¿no? Era la cultura, ¿no? Y eso sí, se picó piedra, pero no yo, el señor que tengo más abajo, el otro. Y al fin, la mejor publicidad fue el boca a boca. Claro. Y es eso. Qué interesante. Como me pongo a hablar yo, nos quedamos solos. No, queremos que sea eso, ¿no? Queríamos estos testimonios en primera persona, que creo que pueden ser lo que le dé un poquito también de curiosidad, ¿no? A la charla. Ángel, te veo ahí. Sí, porque quería, antes de olvidarme, como decía David, que yo también tengo una edad ya, quería hacer mención a una persona, una mención especial, porque ya que estamos hablando de Fred, de Josep del Padre, estamos hablando de Luis Calderón, hay más personas en Girona, pero hay una para mí también muy importante y creo que aquí los directores, Albert y Óscar, pueden decir algo, que se llama Xavi Montojo. Es una persona, creo que muy importante porque se dedicó a grabar en un momento en donde hoy en día todo el mundo tenemos cámaras en los móviles, pero en aquel momento no. Era aquella persona que veías todos los viernes con una cámara, iba documentando todo lo que aparecía realmente desde el público, en el escenario, las sesiones, etcétera. Creo que esto luego ha permitido con los años a tener una cantidad de material. Testimonial. Esto ayudó. Yo creo que ellos dos tienen algo más que añadir. Me ha venido genial y te diré luego por qué. Dime. Muy bien. Porque digamos que permitió, ¿vale? Estamos todo el rato hablando de música, pero permitió a tener esa parte visual. Otra, creo yo, es en otra de las, creo, facetas, ¿no? En que la Sala del Sele Girona en general fue bastante pionera, ¿no? En tener documento visual de todo lo que se estaba pasando allí.